que me amas. Pues estoy feliz. Tú mataste a mi padre. Adriano está pagando un crimen que no cometió. Así es. ¿Entiendes rápido? Mi padre era un hombre bueno. El más bueno de todos los hombres. Leal a tu familia. Un hombre que hizo todo por tu naviera, por tu padre, por tus hijos. Mi padre no se merecía que lo mataras. No pierdas la compostura. Estas te pueden hacer subir la condena. No tienes idea de las ganas que tengo de matarte, así como tú lo hiciste con mi padre. Pero ya no tengo fuerza. Sí, es verdad. Como que tus amenazas eran mucho más fuertes por teléfono. Hablabas de hacerme pagar, de destruirme. ¿Y ahora? ¿Ahora cómo me vas a destruir? ¿Desde aquí, desde tu celda? Está complicado, ¿no? Más bien yo creo que estás acabada. Parece que te gané la partida. ¡Suéltame! El único crimen de mi padre fue ayudarte a esconder el hijo de Adriano y Valentina. Él no se merecía morir. Tienes razón. Como que no tienes fuerzas. Además, te sentí un poquito caliente. ¿No tendrás temperatura? Eres una maldita asesina. ¿Por qué tanto misterio con el hijo de Adriano? ¿Cómo pudiste matar a un inocente con ese secreto? Nunca lo vas a saber. Y nunca vas a poder comprobar nada. Tu papi se tardó en tratar de contar la verdad. Si lo hubiera hecho a tiempo, te hubiera evitado muchos problemas. Muchos. ¿Estás seguro que quiere deshacerse de la casa? La acabo de comprar y los muebles llegan esta semana. Sí, pero no hubo boda, así que no tiene sentido quedarse aquí. Y la verdad es que no me puedo hacer cargo de mi hija yo solo. No estoy en condiciones de hacerlo. ¿Le ocurrió algo a la señorita San Marino? ¿Usted se quiere reír de mí o quiere que yo le cuente el chisme con lujo de detalle? ¿Perdón? Discúlpame, perdón. Pensé que todo el mundo estaba enterado de lo que ocurrió. No me diga que la señorita San Marino tuvo un accidente. Sí, exactamente. Está muerta. Está muerta y enterrada. Es más, Victoria San Marino no existe. Nunca existió. No sé qué habrá ocurrido entre ustedes, pero su hijita era muy feliz con la casa. Aquí pueden vivir ustedes dos. Mi hija va a estar mejor lejos de los recuerdos de Victoria. Así que, por favor, véndala cuanto antes. No me importa si es por menos. Ok, sí. Oye, me preocupa que no estés comiendo. ¿Quieres que te pida una pizza? ¿Y a ti te gusta Rafael? ¿Quién? El secuestrador. No, mi amor, no me gusta. Entonces, ¿por qué no quieres que le digan papá que él nos visita? No, bueno, mi amor. Nada más porque tu papá ahorita trae muchas cosas en la cabeza y no quiero que se preocupe más. Entonces, ¿quieres que yo le mienta? No. Yo no te pedí que le mintieras. Yo nada más te pedí que le omitieras algunas cosas. No es lo mismo mentir a omitir. Rafael a mí no me gusta. Además, no quiero que sea su novia. No, mi amor, no te preocupes. Te prometo que no voy a ser novia de Rafael. Te lo prometo. $30 años. No puedo creer que Blanca vaya a estar tanto tiempo en la cárcel. Sí. Blanca necesita ahora de nuestro apoyo. Así que vamos a ir a visitarla, a decirle que la queremos mucho, que todo va a estar bien y que la vamos a esperar con mucho cariño. Yo quiero verla. No me importa si es una mentirosa asesina. Es mi hermana y la quiero. Huguito, Blanca no se ha robado ni un peso, mi amor. Pero Jorge y Sofía no la quieren. Y en la calle todos se nos quedan viendo raro y nos hablan feo. Y por eso yo no quiero ir. En el periódico dice que Blanca mató a un hombre. Y si ella es capaz de hacer eso, la quiero lejos de mí.
Ustedes no pueden desconfiar así de su hermana, ni tampoco andar creyendo todo lo que dicen. Blanca es inocente, Huguito, Blanca es inocente. Tú y yo sabemos que Blanca mintió, que le mintió a todos y se hizo pasar por alguien más. Sí, pero eso no la hace una ladrona ni una asesina. Además, ella se lo dijo a Eduardo. Sí, y yo confío en todo lo que Blanca dice. Karina, hablé a la cárcel para preguntar a qué hora podíamos ir a visitar a Blanca. Y me dijeron que es imposible, que porque la tienen en una celda de castigo. Bueno, y ahora esa loca, ¿qué hizo? Hola, jefa. ¿Qué pasó ahora? Ay, pues nada, que Blanca está pagando demasiado caras sus mentiras, caramba. Mira, ve, aquí está, cianuro. Es el nombre que viene en el acta de defunción. Este veneno puede tardar hasta 6 horas o más en hacer efecto. No puede ser. Y lo más seguro es que este veneno sea el real. Porque el peritaje se puede alterar. Bueno, y Adriano estaba con Memo en el momento que murió. Pues sí, pero no significa que le haya puesto el veneno. Incluso si se lo hubiera puesto, no hubiera muerto en ese momento. ¿Cómo? ¿Entonces él no lo mató? El verdadero asesino de Memo tuvo que haber estado muchas horas antes. Ay, tenías razón, Ramón. Adriano es inocente. Tu instinto no te falló. Lo sabía. Mi instinto nunca me falla. Adriano hablaba honestamente. Bueno, pues con esto el juez tiene que reabrir el caso. Y Adriano va a quedar libre. Lo lograste, Ramón. Sí. Y ahora pues nada más tengo que encontrar la manera de ayudar a Blanca. No vas a perdonar nunca lo que te hizo mi papá, ¿verdad? Nunca es mucho tiempo. Digamos que me cuesta un poco de trabajo hacerlo, pero agradezco tu ayuda. Agradezco que estés ocupando todo tu tiempo en estas cosas. Tu padre no puede ser tan malo teniendo una hija así como tú, tan generosa. ¿Qué es aquí? Eduardo me pidió que viniera por Sofía. Ah, ok. Está dormida. Pobrecita. Con todo esto está como muy cansada y triste. Sí, me imagino. No es para menos. Sí, además me preocupa porque no quiere comer nada. Pero bueno, voy a despertarla. A ver, espera. Necesito hablar contigo. ¿Tiene que ser ahora? Bueno, es que con todo lo que pasó ya no pudimos hablar sobre el mensaje que te mandé. Ah, sí, el mensaje. Mi abogado ya tiene instrucciones para que empiece el divorcio. Pronto Catalina y yo vamos a ser libres. A ver, Cristóbal. Yo te amo, Mariana. Y ahora que termine mi matrimonio, no se me ocurre otra cosa más que pelear por ti. Quiero pasar mi vida a tu lado. No nos permiten tener café caliente por seguridad, pero este tecito helado está muy bueno. Qué amable. A sus órdenes. Gracias. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Pagas para que me maten en prisión? ¿La escucharon? Qué falta de respeto hacia las profesionales que cuidan este lugar. ¡Qué barbaridad! Te maldigo, Raquel. Espero que pagues por todo el dolor que le has hecho a todos los inocentes. Tengo aliados. Y eso es mucho más de lo que tú puedes decir. Mi padre decía que la justicia tarda, pero llega. ¿Memo decía eso? Qué curioso. La vida nunca fue justa con él. Y tampoco lo va a ser contigo. Hasta nunca. Esta mujer acaba de confesar que mató a mi padre. ¡Suéltame! ¡Palabras insultora, ¿eh? Estás castigada. Esta visita fue solo una excepción. ¡Suéltame! 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 Voy a hacer que te tragues tus palabras. ¡Suéltame! Está hermoso. Es un lugar increíble. Pero no es necesario tanto. Podremos vivir en un lugar más pequeño, ¿no? No, mi amor, este es el lugar que te mereces, Victoria. ¿Victoria? ¿Por qué me llamas Victoria?
tengo malas noticias. Mis fuentes me dicen que a Blanca la sacaron de la celda de castigo y se la llevaron a hablar con Raquel. ¿Raquel está aquí? Por lo visto, otra vez tiene comprada a Oriana, como lo hizo hace años para torturarme a mí. Lo que le viene a Blanca no tiene nombre, Socorro. Y más vale que tú también te prepares para lo peor. Pocas sobreviven a una Oriana comprada. Gracias, señorita, muy amable. Mañana le hablo. ¿Qué te dijo? ¿Novedades? Hay ninguna. Blanca sigue castigada y dicen que no va a poder tener visitas a esa nueva orden. ¿Pero qué pudo haber hecho esa pobre muchacha para merecer el castigo, Dios mío? Si no rompe ni un plato. Pero eso no es lo que dicen los periódicos, doña Tita. Si hasta de asesina la tachan. Con razón andaba medio extraña. Mira, lo que dicen esos malditos periódicos no es cierto. Si algo hizo Blanca, fue por amor y para buscar al verdadero asesino de su padre. Ay, pero si su aliado en todo esto fue Adriano Ferrer, el asesino del capitán Memo. Esa muchacha no tuvo vergüenza. Viene a quererse con el asesino de su padre. Ya, cállense. No, Adriano Ferrer no es el asesino de Memo Guerrero. Encontré las pruebas que demuestran su inocencia. Y si él es inocente, pues Blanca seguramente también lo es. ¡Claro! Abre la boca, ábrela. A ver, repítelo, corrupta. Corrupta, ¿verdad? A ver. Lo voy a vuelta sucediendo. ¡No! Sucia las palabras que tú dijiste, ¿eh? A ver si te dan ganas de seguirme acusando de corrupta. Ya la desperté, ahí viene, ¿eh? ¿Hasta cuándo vas a evadir este tema, Mariana? ¿Qué tema, Cristóbal? No hay ningún tema entre nosotros, ya, por favor. Yo te amo, Mariana. Y yo tengo una hija con tu hermano, Cristóbal, y tengo que estar con él. Eduardo nunca te va a amar como yo. Él siempre va a querer a Blanca Guerrero. Y aunque lo niegue, ella es la mujer de su vida. Bueno, pues yo voy a hacer que se le olvide. Mariana, por favor. ¿Dónde quedó ese amor, esos sentimientos que sentías conmigo? Acuérdate lo que vivimos. La pasión que sentíamos. Tú mereces ser feliz. Y yo creo que es el momento de que los dos lo seamos. De que estemos juntos. No, Cristóbal, ya, por favor. Para. Tienes que parar con esto. Métete en la cabeza. Tú y yo no puedes ser, ¿ok? Nunca. Ni ahora ni nunca. ¿Sigue aquí? Sí, de hecho ya me iba. Solo que me quedé pensando. ¿Seguro que quiere cancelar el contrato de compra? Parece que le gusta. Sí, seguro. Es más, quédese con esta copia. No la voy a necesitar. Hasta que la casa no se venda, usted puede seguir viniendo. Es suya. No, gracias. No quiero regresar. Gracias. Eduardo. Hasta nunca, mi amor. Espero que olvides todos esos sueños que no vivimos. ¡Vicky! Ni mi papá ni yo nos queremos ir. Papá, hay que quedarnos aquí con Vicky. ¿Vicky? Así está el negocio aquí, Blanquita. Espero que te quede claro. La que dice tonterías se le lava la boca con jabón y agua podrida. Levántate. Tranquila. Tienes que vomitar esa agua si no te vas a enfermar. Hubo una que se murió. No me importa morirme. Tranquila. Te va a importar. Te tengo buenas noticias. ¡Socorro! ¡Socorro! No puedes estar aquí. ¿Qué haces aquí? Blanca, mira cómo estás. ¿Qué te han hecho? Oh, no, por favor. Mejor juntos que solas. Me dieron 10 meses por ser cómplice de Adriano, pero a pesar de todo me alegra mucho estar contigo. Vamos a salir de esta, te lo juro. No, Socorro. Ya no quedan más batallas. Raquel ya ganó la guerra. Yo solamente me quiero morir.